Claro, hay unos amigos míos que se burlan, pues me vieron bailando y cantando y se burlaban, porque, caramba, ¿qué más lo haces? Con amigos como los que yo tengo, para que uno necesite enemigos. Hablando de amigos, Rafael Simón Jiménez está aquí. Vamos a discutir porque hay una agenda gorda. Pero antes, voy a meterme en algo porque tú eres historiador. Yo he venido hablando de las cosas que hace Pedro Pablo Ajá. Fernández, Podcast, la claro. Real Política, los podcasts, Claro. son una maravilla. Sí. Muy explicativos, Pedagógico. pedagógicos. Él hace uno, fíjate, que él dice, hace la historia del resentimiento social en Venezuela, pero lo hace como si fuera un marxista, él que es social cristiano, pero le pega, porque además combina a Manuel Caballero, varias tesis, la tesis de que nuestra guerra de independencia fue una guerra civil Claro. en la primera parte, Que es de Laureano Vallenilla. sí, en la cual Boves es el primer chavista. Boves agarró, vamos a darle a los oligarcas, que eran Bolívar, Rivas, Claro. etc. El segundo intérprete de los pobres en Venezuela es Páez, que también hace lo mismo, pero contra los españoles. Un liderazgo de relevo hubo allí. Sí, y después vamos alternando la guerra federal. La consigna de Zamora era el que Hombres sepa, libres. Ah, no, esa era de Martín Espinosa. que el que sepa leer y escribir hay que Sí. fusilarlo. Sí. Entonces, por esa vía, bueno, Betancourt, que hizo de la historia de independencia una continuidad, los adecos eran los hijos de Bolívar, y Chávez, que puso a los pobres de protagonistas. Entonces, esa historia explica por qué este radicalismo opositor que tenemos pro-yanqui, pro-americano, altamente conservador, ahora identificado con estos partidos como Vox o como el loco este argentino, que son una derecha loca, Trump, que es la mamá de las locuras, bueno, no toman en consideración que en Venezuela hay un país pobre muy grande que se vio interpretado por Betancourt y por Chávez, pero que ahora se siente huérfano y hace falta un partido popular, un discurso popular, una narrativa popular para cambiar. Porque los partidos estos clase media, Voluntad Popular, Primero Justicia, con voceros blancos, cateritos, bien bonitos, formados en Harvard, les cuesta, porque no es su naturaleza, entender que la política no es la toma del poder, sino la gente. Comencemos por ahí. Tú que eres historiador. Sí, fíjate, Kiko, bueno, es que es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia venezolana. La primera y la segunda república se pierden porque hay una mayoría social en contra de la independencia. Y había una razón lógica. Quienes estaban promoviendo la independencia eran los dueños de los esclavos, eran los dueños de las haciendas, eran los dueños del capital. De entonces, los mantuanos. La mayoría, los negros, los esclavos, los llaneros, los pobres, vieron aquello como un intento que además estaban también muy influidos por la Iglesia Católica, que tenía el dogma del origen divino de los reyes, pues las dos, que es la tesis de Vallenilla Land, de Laureano Vallenilla padre, de que fue una guerra civil, en efecto fue una guerra civil. ¿Cuándo cambia la perspectiva de la guerra civil? En 1815, cuando viene el ejército expedicionario de 15.000 hombres al mando del mariscal o del general en ese momento, Pablo Morillo. Ahora, eso va a ser repetitivo, fíjate tú, la independencia, por ejemplo, no altera el tema de los medios de producción, porque vuelven otra vez los mismos a recapitalizar. Incluso se produce una reconcentración territorial a propósito de lo que fueron los haberes militares, que eran los premios que se le daban de soldado hasta general en jefe a los que hubieran participado en la contienda. Allí es donde Páez, por ejemplo, se hace el primer poseedor de la República, porque los más pobres, tenientes, capitanes, cabos, que recibían eso, salían a venderlo por 3 lochas de entonces, porque no tenían cómo fomentarlo y cómo producirlo. Y esa reconcentración y el hecho de que la independencia no hubiera modificado la estructura social de Venezuela, te va a generar la guerra federal, que es una guerra claramente. Primero te va a generar en 1846 lo que se conoce como la insurrección campesina, dirigida por el indio Rangel, y Zamora en ese momento en plan de segunda figura más abajo, y luego se va a producir la guerra federal o la guerra larga de los 5 años esto, que termina con el triunfo del bando liberal y que le deja a Venezuela, por cierto, en medio de aquella tragedia, pues imagínate tú, se eliminó el 20% de la población en una guerra fratricida que además termina con un pacto de élites, un pacto de coche, donde se transmiten el poder una oligarquía a otra oligarquía, pero va a acabar en Venezuela con una cosa bien importante, que es con
las visiones estamentarias y los resentimientos de clase. Quizás ahí está una cosa bien La importante. diferencia con Colombia, Sí, Chile está ahí. claro, no, con el resto de América Latina. Aquí nosotros los venezolanos somos, como les gusta decir ahora, Igualados. igualados. Aquí la única diferencia contemporánea es el dinero. Mm. Es decir, el que hace dinero y que eso tiene de bueno y de malo. Fíjate tú que Colombia, que es una sociedad prototípicamente estamentaria, donde incluso pesan a veces más los apellidos que el propio dinero. Fíjate tú lo que fue cuando uno se recrea ahora con toda esta serie sobre el tema del narcotráfico, la gran pelea de los narcotraficantes es porque ni con dinero podían entrar al club de los ricos, porque ahí para entrar se necesita tener sangre azul, linaje. Es decir, prosopopéyico, pues tiene que ser toda tu trayectoria. Venezuela, bueno, ¿cómo entramos nosotros al siglo XX? Fíjate tú, una formulación que quizás pudiera alentar a estos muchachos que uno trata de ser pedagógico, no porque yo sea pretenda ser maestro de ellos, pero bueno, nosotros que estamos todos embarcados en el mismo barco que tiene casi zozobrando 23 años, pues uno busca que toda esta cosa sirva de pedagogía, a ver cómo salimos de este atolladero tan grande que tenemos en Venezuela. Fíjate tú, Betancourt, que es el primer político que hace una caracterización de la sociedad venezolana, su deslinde fundamental con el marxismo era una cosa de lógica que solamente, una Venezuela rural. que solamente los dogmáticos no podían entender. ¿Qué hegemonía de la clase obrera podía haber en un país que no habían obreros? Entonces formula lo que fue el planteamiento originario del policlasismo, que no es el policlasismo posterior de Acción Democrática. El policlasismo, en comillas la definición, era alianza orgánica de clases explotadas. Después el policlasismo dio, como decían los tipos, el liquiliqui roído de Juan Bimba se transformó en el liquiliqui de Lino de Beto Finol, por decir, se me ocurre algún nombre, ¿no? Pero bueno, eso dio para todo, se estiró. Pero, y fíjate tú, ¿qué pasó? ¿Cuál es el fenómeno Chávez? Lo hablábamos fuera de cámara, ¿sobre qué base se asienta? Sobre la base de una sociedad con una gran descomposición, donde había surgido esa categoría marxista, por cierto, del lumpen proletariado, de los desclasados, es decir, los pobres de los pobres. Y fíjate tú que el chavismo es un movimiento raro, porque es un movimiento que encaja en esa Venezuela descompuesta, que todo el mundo dice que era un paraíso terrenal donde vivíamos. Porque el chavismo nunca logró ni ser fuerza sindical, ni ser fuerza agraria, ni ser fuerza magisterial, ni ser fuerza, y mucho menos ser fuerza universitaria, de ahí todo su encono contra las universidades públicas. Pero ¿qué había pasado? Que ya la Venezuela era la Venezuela desclasada de la pobreza extrema, de los que duermen en la orilla, dormían y vuelven a dormir ahora multiplicados en la orilla del Guaire y en todo esto. Una sociedad que estaba evidentemente, bueno, en un proceso de descomposición y de masificación. Pobreza que, por cierto, y es bueno decirlo, Kiko, dos cosas que había que decir. Ahora este debate, que si Venezuela se acomodó, que si estaba mejorcito. Bueno, chicos, yo acabo de ver la última encuesta del COVID. La pobreza general se ha incrementado del 89 al 94% y la pobreza extrema o crítica, que es algo así como la miseria, bueno, del 69 al 74%. Porque es verdad, Kiko, que ha habido unas burbujas, que ha habido unos nichos de crecimiento. Bueno, basta en Caracas por pasar por las Mercedes o sitios de consumo. Pero esa forma de crecimiento económico no permea hacia abajo. Todo lo contrario, desestructura, abre la brecha social. Ese es el dilema que tiene el gobierno. Al gobierno no le sirve ese tipo de crecimiento, porque ese crecimiento termina perjudicando y castigando aún más a su clientela electoral tradicional que han sido los pobres. Vamos a ir entrando a partir de este análisis. Entonces aquí hay unos personajes muy trancados de cerebro que creen que cuando uno dice esto, este es comunista. Sí, bueno. Porque no entienden la realidad, porque creen que su realidad es la realidad de los demás. Sobre todo hay sectores clase media que se han vuelto muy conservadores, que piensan así. Pero viene, ya lo anunció Belsi, la flexibilización de las sanciones. Juan González, el asesor de Biden, lo digo, bueno, vamos a un proceso. Y ya Story lo anunció, pero ese proceso viene... Están en la fase de demostración de confianza. Así es. Yo te doy y tú me das para que nos sentemos. Fíjate, interesante. Sí, interesante. Porque claro, en las peticiones está Malpica Flores, para que le quiten las sanciones, que eso es muy interesante. Y luego está este hecho de que esto viene acompañado con una ofensiva política. Se reúnen en Panamá, ahora hablan de unas primarias abiertas. Guaidó, Leopoldo, María Corina, Andrés Velázquez, todos esos que hablaban de la abstención y que jamás, ahora son unos demócratas. Recuperaron, qué bueno, las Inderes. Sí.
Está bien, pero tiene eso que ver con una cosa montada, pues donde los americanos no